Buenas tardes, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Vamos con los titulares. Los miembros del Grupo Internacional de Apoyo a Siria se reúnen en Viena buscando una solución al conflicto que ya lleva 5 años. Las potencias mundiales señalan el poco compromiso del presidente Bashar al-Assad por encontrar una salida que acabe con la crisis humanitaria en el país. El ataque. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia acordaron liberar a todos los niños soldados de sus filas gracias a un acuerdo histórico que incluye la creación de un programa integral que atienda a los más de 11.000 niños reclutados durante los años de milicia. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió que Estados Unidos prepara una intervención militar en su país, mientras que los especialistas señalan la inflación que se ha vuelto incalculable en ese país y señalan también que la clase media venezolana está sufriendo uno de los empobrecimientos más altos de la historia. Comenzamos con noticias que nos acaban de llegar de Venezuela, y es que la Asamblea Legislativa, donde hay una mayoría opositora, ha decidido rechazar el decreto de Nicolás Maduro decretando el estado de excepción, un estado de excepción que ha sido prorrogado a través de este decreto, pero que este nuevo no tiene fecha de expiración. Y que además podría suponer las restricciones de derechos como las manifestaciones o la participación política. Esa es una noticia que vamos a comentar más adelante. Y también, por supuesto, estamos pendientes de las elecciones primarias en Estados Unidos que se realizan hoy en Kentucky y en el estado de Oregon. En Kentucky votan solamente los demócratas y en Oregon están votando los dos partidos, pero lo hacen en el caso de los demócratas, por correo. Estamos viendo estas imágenes de Estados Unidos con Hillary Clinton. Vamos ahora a Viena. 17 países, 3 organizaciones internacionales, 5 años de conflicto y una fecha, 1 de agosto, día en que se espera poner en marcha un órgano sirio de transición política, un gobierno transitorio. Sin embargo, las esperanzas son pocas mientras se encuentra en el poder el actual presidente Bashar al-Assad, según los líderes que asisten a la llamada cumbre de Viena. Desde Viena, líderes de potencias mundiales, integrantes del Grupo Internacional de Apoyo a Siria, dirigido por Estados Unidos y Rusia, se reunieron hoy por la mañana para relanzar las negociaciones de paz en el país de Medio Oriente, que actualmente atraviesa una transición política y es devastado por la guerra desde hace 5 años. La cumbre fue presidida por el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, quien señaló que se han hecho progresos, pero la única manera de avanzar es mediante la solución política. Ninguno de nosotros, nadie puede ser remotamente satisfecho con la situación en Siria. Es muy preocupante y todos estamos preocupados por los niveles de violencia que estallaron en los últimos días desafiando el cese. Rusia ha trabajado en estrecha colaboración con los Estados Unidos para mejorar nuestra capacidad, que ahora cuenta con base de 24 horas en Ginebra, con personas de alto nivel de trabajo consistente. También estuvo presente el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien aclaró que su país apoya la lucha contra el terrorismo y no al presidente sirio Bashar al-Assad. En su declaración de apertura dijo, como si fuera algo que se da por sentado, que Rusia e Irán estaban apoyando a Assad, pero que no son compatibles con Assad. Apoyamos la lucha contra el terrorismo. También estuvo presente el emisario especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, quien afirmó que no se volverá a invitar al régimen de Bashar al-Assad ni a la oposición siria a las conversaciones hasta que haya un cese al fuego. Y tenemos que tener en cuenta que conversaciones entre sirios llegarán a ser creíbles. Como hemos escuchado, hay un desarrollo creíble sobre el cese de las hostilidades y una mejora creíble en el lado humanitario. Los asistentes firmaron un documento centrado en fortalecer el alto al fuego que afecta a parte del país y mejorar la entrega de ayuda humanitaria. Además, acordaron poner en marcha un organismo sirio de transición política a partir del 1 de agosto. Bueno, y según informa la prensa internacional, lo único que se han podido poner de acuerdo en esta cumbre de apoyo a Siria es en lanzar comida, ayuda humanitaria desde el aire. O sea, es el único punto en que se ha logrado un acuerdo. La solución política ha quedado postergada, la fecha del 1 de agosto queda en el aire y hay temas con esa ayuda, por supuesto, que es muy necesaria y es una forma de hacer llegar estos víveres a las personas que están en esa zona, pero también
no es tan eficiente como cuando llegan camiones por tierra y también pone en peligro a las organizaciones humanitarias que lanzan esta ayuda. Sí, la razón por la que se está hablando de la posibilidad de lanzar ayuda desde el aire es sencillamente porque hay zonas controladas o bien por el gobierno o mayormente por grupos opuestos a él, donde a su vez hay población civil, pero que a su vez esas zonas están rodeadas por su enemigo. En la mayoría de casos el gobierno que rodea zonas bajo control insurgente, pero hay también casos de zonas controladas por el gobierno cercadas por fuerzas insurgentes. Y en lugar de exigirles a esas partes, sobre todo el gobierno, que permitan el paso de la ayuda humanitaria cumpliendo así con sus obligaciones bajo el derecho internacional humanitario, o sea, en lugar de exigirles que no violen el derecho internacional humanitario, se prefiere simplemente tirar la ayuda en paracaídas desde el aire. O sea, a ese nivel estamos y eso habla muy mal de las posibilidades de reiniciar las negociaciones y llegar a algún tipo de acuerdo. Claro, da una idea de lo difícil que va a ser llegar a una solución política que se esperaba fuera conversada en Ginebra. Y la diferencia que me dices es que en Viena se reúnen los países de apoyo a la situación en Siria y en Ginebra son los sirios que están en conflicto. Claro. Ellos se llaman a sí mismos el grupo de apoyo, en la práctica son las facciones, las potencias que apoyan a distintas facciones de la guerra civil, que cada vez es menos una guerra civil y más una guerra internacional. Tropas iraníes y milicias de Hezbollah están peleando del lado del gobierno, infinidad de nacionalidades están peleando del lado del Estado Islámico, tropas de la OTAN, pero también tropas rusas, la Fuerza Aérea, en ambos casos están bombardeando al blanco de su preferencia dentro de Siria y también de Irak. Entonces, básicamente la idea es que todos los involucrados en el conflicto tienen vela en el entierro y por ende hay que consultarles porque si ellos siguen disparando no va a haber cese al fuego. Una guerra que de interna ya no tiene nada, incluso se habla de una nueva base militar que ha establecido Rusia en Palmira, la ciudad que estuvo en manos del ISIS que ha sido retomada con el apoyo de la Fuerza Aérea rusa. Pero esa es la prueba de la influencia que Rusia podría tener si decidiera ejercerla sobre el gobierno. El gobierno estaba perdiendo la guerra hasta que Rusia intervino en su favor y empezó a voltear la tendencia, y en Palmira no hubiera las fuerzas gubernamentales, la infantería, no hubiera recuperado la ciudad de no mediar el apoyo aéreo ruso. Y el tema es que cuando no tienen apoyo aéreo ruso, el Estado Islámico logra lanzar contraataques con un cierto nivel de eficacia. Luego entra a tallar el apoyo aéreo tanto ruso como de las propias fuerzas aéreas sirias y recuperan el territorio. Pero el tema es que ni siquiera son capaces de consolidar el control territorial ahí donde han logrado desplazar al Estado Islámico. Y tiene que estar los rusos. Hace poco además ya en otro plano hubo un concierto de la Orquesta de San Petersburgo en estas ruinas imponentes de Palmira. Ahora, lo que está diciendo pues Estados Unidos es que el cable de France Press es con la foto de John Kerry, el secretario estadounidense, es que las potencias mundiales no consiguen ningún avance claro sobre la paz. Ahora, esta fecha del 1 de agosto, ¿qué puede cambiar si no se alcanza ningún acuerdo? Arabia Saudita ha dicho que va a empezar a armar con mayor intensidad las facciones rebeldes. Estados Unidos, ¿qué puede hacer? Porque para agosto también ya difícilmente va a cambiar la política internacional de un presidente que le queda tan poco tiempo en el poder. Claro, la idea básica de buscar un acuerdo negociado, una negociación política, es que eso es mejor que la alternativa, que es la continuación de la guerra. Pero primero tendrían que, digamos, las partes estar convencidas de que ese es el caso. En este momento yo creo que el gobierno sirio cree que de continuar la guerra podría ganarla. Claro, va a gobernar un país en ruinas, pero en todo caso podría finalmente recuperar buena parte del control territorial que ha perdido. Entonces la forma de contrarrestar esa presunción de que tienen una opción militar por parte de Estados Unidos, de Arabia Saudita y otros actores, es diciendo, si no hay acuerdo, yo voy a incrementar mi respaldo militar a tus enemigos. Luego entonces no te va a ser tan fácil ganar, más te conviene llegar a un acuerdo. Por eso es que esto de que cuando hay negociaciones hay a la vez ocasionalmente escaladas militares, no es necesariamente una prueba de que las negociaciones están fracasando, sino es que las partes intentan demostrarse mutuamente cuál es su verdadero poder de negociación en la mesa. Mientras que las potencias se reunieron sin mayores frutos en Viena, los mismos países sugieren levantar el embargo de armas